Como les anticipamos al inicio, en el segundo tramo de Jarabe de Pico de hoy vamos a echar una mirada sobre el contexto nacional. Están con nosotros Alicia Mayoral, diputada provincial, vicepresidenta primera de la Cámara de la provincia, y Juan Carlos Paso, un referente político de La Pampa desde siempre, y en tu última aparición pública fue acompañando en la fórmula a McAllister. A los dos, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y yo le decía a la audiencia, Alicia, que cuando habíamos hablado para esta invitación, vos me habías hecho un señalamiento y que tenías razón. No es hora a hora, día a día, es minuto a minuto lo que está pasando en la Argentina. Y realmente es minuto a minuto. Hoy también ha sido un día con muchas novedades, con el equipo de Alberto Fernández que se reunió con el flamante ministro de Economía, el riesgo país que bajó, mínimo, pero bajó, el dólar que tratan de mantenerlo estable. ¿Cómo ven? ¿Están asustados, temerosos, desesperanzados, esperanzados? Arranco por vos. Bueno, en principio, buenas noches a la audiencia. Yo te dije el minuto a minuto, pero porque en realidad uno se asombra lo vertiginoso que es esto. ¿Cómo veo? Y yo quiero estar esperanzada, porque si no, no quiero que haya incertidumbre tal cual, pero bueno, creo que, no sé por qué me da que la situación sí es muy grave y no se la puedo contar al que está del otro lado de la pantalla porque es vivirla, claro, no es contarla. Pero quiero creer que vamos a estar con una madurez distinta para afrontar esta gran crisis. Y cuando te hablo de madurez política. Sí, sin ninguna duda. A mí me asustó un poco los días anteriores cuando parecía que jugaban al teléfono descompuesto los máximos referentes, pero a partir del momento en que se empezaron a acercar las partes, fíjense cómo la escena empezó a aplacarse y empezó a encauzarse. Entonces me parece que esa madurez que vos estás pidiendo por lo menos se vislumbra. Sí, es un primer paso. No vamos a poder decir que el escenario es distinto, pero bueno, uno tiene puesto desde afuera otra mirada, te da otra impronta. Sí. Juan Carlos. Mira, la dimensión de los acuerdos de hecho que existen en la Argentina son distintas a la dimensión de los diálogos en pos de los acuerdos que hay. Yo voy a reparar sobre un detalle que lo miré cuando apareció la última crisis. Vos sabés que la Argentina tiene en su ADN originario salud pública y educación pública. Y luego del último tramo, de los últimos 10 años de gobierno, se incorporaron 2 servicios esenciales más, que es la asignación universal por hijo y un sistema provisional con una tendencia a la universalidad, casi universal. Esas 4 cuentas, esas 4 inversiones del presupuesto, no son discutidas por ninguna de las fuerzas políticas que compiten y que pasaron a la segunda instancia. Eso es el 75% del presupuesto de la nación. Es decir, que nosotros tenemos un acuerdo que podemos discutir el adentro. Por ahí uno puede decir, bueno, mira, la educación pública tendría que ser así, y hay una inversión. Hoy hay que discutir lo que eso genera, digamos, ¿no? Sí, sí, hay 12 millones que sostienen a 19. Cuando nosotros tenemos 75% de la inversión presupuestaria en 4 servicios, te falta todo el resto de la administración, indudablemente nosotros somos un país que o generamos deuda o emitimos, entonces tenemos complicaciones. A mí me parece que el diálogo ha sido muy racional, muy importante, que los países y la política deben dialogar, ese diálogo debe estar por afuera de las competencias. Los países que han logrado cosas importantes han dialogado todo el tiempo. Y bueno, hoy hay que tomar medidas y decisiones que ataquen el problema que planteaba Alicia. Hoy nosotros no tenemos, como en el 2001, problemas estructurales de muchas dimensiones. En el 2001 volaron por los bancos los aires. Hoy por cada dólar prestado que hay en la Argentina hay uno en el Banco Central. Hoy el problema es la gente. El problema es el día a día de la gente.
Entonces hay que tomar estas y más medidas que vayan a reparar el problema de la gente, porque, entre otras cosas, hubo un acuerdo en un dólar de 60. Y al dólar de 60 hay que llenarlo con cosas, porque si no, a la gente se llena de dificultades. Pero bueno, yo creo que... ¿Pero no te parece que tarde llegaron las medidas? Bueno, o sea, las medidas, por supuesto que, si me preguntás a mí, son medidas que yo hubiese tomado antes, más vengo discutiendo el tema de tarifas desde hace muchísimo tiempo. Pero creo que en un tiempo cuando uno advierte, cuando la sociedad da un mensaje, hay que salir a poner eso, y después del primer día, que para mí el primer día postelectoral fue malo, el segundo día fue bueno, y en ese segundo día el candidato que más votos sacó dijo, a mí me parece bien un dólar de 60 en la idea de calmar los mercados. Bueno, un dólar de 60 supone una devaluación muy importante de nuestro dinero, de salarios. Entonces, hay que tomar medidas. Después hay que discutir si son suficientes o insuficientes, pero hay que tomar medidas, y estas y seguramente otras. Pero indudablemente hay que ponerle un contenido social a esa situación, digamos, ¿no? Yo, cuando uno habla y uno escucha y a diario consume política y habla con gente que habla de este tema, pareciera que nosotros somos muy racionales, que estamos muy dispuestos a oír, a evaluar, a decir quién nos gusta o quién no. Pero el problema no somos nosotros. Nosotros tenemos sueldo. Nosotros comemos todos los días. Los pibes nuestros van a la escuela con zapatillas. El problema son los demás. Y la verdad que si vos me decís que el primer día no fue bueno, el segundo, si había que esperar para que esto se despertaran y se dieran cuenta que había una sociedad que estaba pidiendo a gritos una mejora, sí. ¿Entendés? ¿Qué hacía falta? La PASO. Hacía falta que estuvieran una elección para darse cuenta qué pasaba en la calle. Juan Carlos, vos caminás como yo. Vos no necesitabas una elección para saber lo que estaba pasando en la calle. ¿No es cierto? Todos tenemos en la familia alguien o un vecino que no paga la tarifa, o alguien que no alcanza a ir al súper, o lo tuyo. O un abuelo que no alcanza a comprar los medicamentos. Entonces yo no necesitaba. Ahora, si yo tengo que poner la esperanza, quiero un diálogo, quiero madurez, pero tampoco quiero poner la esperanza en un candidato. Yo quiero un gobierno que me siga gobernando hasta la fecha del 10 de diciembre. Eso debe ser así institucionalmente. Yo digo... la Argentina lleva 8 años consecutivos sin crecer. El cambio de gobierno se hizo con el 30% de desocupación y se profundizó la desocupación en el último tiempo. Somos un país que tiene ciclos de crisis de los cuales no podemos salir. Somos un país que, digo, vos vas a tomar un crédito a Paraguay para construir una vivienda y pagás 3% de tasa anual. Digamos, es indudable que tenemos un proceso muy alto. Y después tenemos una serie de responsabilidades y de situaciones que son muy complejas y que no debatimos. No debatimos y no estudiamos. Yo, por ejemplo, he seguido mucho el tema de las tarifas. 550 kilovatios, tengo un ejemplo de Realicó, porque Pico tiene el agua incluida. 550 kilovatios ingresan a La Pampa por 1.073 pesos. A ese costo se la vende Canmesa, que es la distribuidora mayorista, al APE. El APE le vendía a las cooperativas. Las cooperativas facturan al final. ¿Sabes a cuánto le llega en esos 550 kilovatios que se compraron a 1.073 pesos, más IVA, 1.258 a los pampeanos? A 3.750 pesos. Nosotros tenemos que empezar a estudiar el medio de las cosas. Hoy estamos teniendo un problema. Por ejemplo, vos vas a. Pero estamos hablando de un contexto, de una coyuntura enorme, y vos me referís en un solo parámetro y. No, te estoy poniendo un tema central
que inclusive desvive... Candente, pero la gente Candente. le interesa... Claro, pero la gente le interesa... está claro, pero sí. este es un tema que ha impactado de manera tremenda en el salario de las personas. No estoy discutiendo eso. No. Fue uno de los temas. Pero fue es uno de un los parámetro de todo un contexto claro, es en un el que parámetro. hoy, claro, pero hoy Es un estamos en una parámetro. emergencia. Está claro. Eso es, pará, porque ahí me piden una pausa. Me voy a la pausa. Dentro de la emergencia, nosotros los pampeanos vamos a tener otra emergencia por la que el gobernador va a ir a la corte en los próximos días, y ya fueron en Río Negro, en Neuquén. Son 1.000 millones, escuchan pampeanos, 1.000 millones menos como consecuencia del paquete de medidas que anunció Macri, y eso sinceramente a mí me preocupa, imagino que a ustedes también, pero lo discutimos después de la pausa. Quédense ahí, ya venimos.